Pues hoy te quiero contar una historia que pasó. El fin del principio. Porque aquello que hemos cantado solamente fue el principio y solamente el fin de ese principio, porque continuó y hasta que Cristo vuelva, continuará. Y quiero contaros esta historia, porque fijaos, oraba, qué palabra, Señor, traigo a tu iglesia. Y tenía delante de mí este canto que sabía que íbamos a cantar justo antes de que yo tomara la palabra. Y digo, pues ¿por qué voy a predicar otra cosa? Si no hay mensaje más poderoso, si no hay mensaje más grande que aquel que le dio principio a nuestra vida en mayúsculas, que nos dio orientación para nuestra vida. Fijaos que en el boletín de la iglesia hace años que siempre en la cabecera del mismo decimos puestos los ojos en Jesús desde 1948. También hay una pancarta en la fachada ahora colgando con esto del aniversario donde bien grande se lee puestos los ojos en Jesús desde 1948. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es una vez más poner los ojos en Jesús, porque además hoy está la mesa preparada porque Jesús quiso que pusiéramos los ojos en Él. Haced memoria de mí cuando toméis este pan, cuando toméis este vino. Así es que no hay mejor historia hoy que contar, y no solo cantar, que esa historia que es el fin del principio de la vida de muchos que estábamos muertos en delitos y pecados, y a los que Cristo, por la obra que hemos contado y cantado, ha hecho posible que empezara algo nuevo, algo eterno en cada uno de nosotros. Una historia, como dice la letra del coro que cantamos hasta 3 veces, dice la letra: se oyó en Belén la dulce canción, los pastores lo pudieron ver. Ángeles del cielo fueron a anunciar que había ya nacido el Rey. Una historia de encarnación divina. No una historia cualquiera, no una historia parecida a otras, una historia única, la única y suficiente ocasión en que Dios se hizo hombre. Y hubo testigos, así lo narra la palabra de Dios. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengáis miedo, mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. No es una historia cualquiera, no se parece a ninguna otra. Las puede haber diferentes, y de hecho las hay, pero ninguna tiene el calado que tiene esta historia. Dios, después de levantar un pueblo, de darle una ley perfecta para que de alguna manera la humanidad tuviera una oportunidad de salir de su pecado y de las consecuencias terribles de su pecado, después de mandar profetas y más profetas a ese pueblo que no terminaba de andar como debía, después de demostrarse una y otra vez que la humanidad no tenía remedio si Dios no hacía algo más por ellos, pudiendo haber hecho todo lo contrario, pudiendo haber prescindido de nosotros, hacer borrón y cuenta nueva, quiso que la historia tuviera en su seno, tuviera en sus episodios la encarnación de Dios mismo. Y eso no puede ni debe dejar de impresionarnos. Porque Cristo vino aquí, porque no había manera, demostrado había quedado, aún con una ley perfecta, con todo un pueblo escogido para que hiciera la labor de llevar esa ley perfecta a la humanidad. Aún con todo, el hombre no fue capaz de salir de su miseria.
sigue sin ser capaz de salir de su miseria. Y sin embargo Dios nos amó tanto que quiso ser Él mismo, tomando forma de siervo, ser uno de nosotros, vivir como uno de nosotros, sufrir lo que nosotros sufrimos. Él quiso formar parte de esta historia para que tú y yo podamos formar parte hoy de su historia eterna. Se oyó en Belén, sí, pero lleva 2000 años oyéndose este canto. Y cada vez que lo cantamos, estamos dándolo a conocer. Y cada vez que ponemos el pan y el vino sobre esta mesa, estamos anunciando la muerte del Señor Jesús. Estamos anunciando que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Pero no solamente testigos fueron pastores y ángeles. La historia está llena de muchos testigos. Una historia de divina amistad. Por tanto, esta historia es única e impresionante porque narra la encarnación de Dios, pero es y sigue siendo única e impresionante porque narra el acto de amistad de Dios hacia cada uno de nosotros. Sanó a los enfermos, perdonó y muertos Él resucitó. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús nos trajo la amistad de Dios, mostrando preocupación por las necesidades de las personas. Y no solo espirituales, aunque Él sabía y venía fundamentalmente a sanar el mal espiritual que nos tenía condenados al mismo infierno. Pero Él sabía que hasta que llega ese momento, hasta que ese infierno se consuma al final de los tiempos o al final de nuestra vida, Él sabía que esta vida transcurre con muchos problemas emocionales, físicos. Y el Señor mostró su amistad, no solo predicándonos, sino también sanando. Por tanto, podemos con esta historia tener una palabra de esperanza, pases por lo que pases y pases por donde pases, por duro que sea, Jesús le importa. A Jesús le importa lo que te pasa. Y Jesús puede hacer algo grande en medio de lo que te pasa. Desde sanarte hasta mostrarte su propia presencia en tu vida. Me encantó uno de los testimonios del jueves de una de las hermanas del grupo Mosaics, que contó cómo cuando le diagnosticaron cáncer, en cierto modo, ella no sabía si le quedaba mucha vida y empezó a hablar de ello entre su familia, entre los suyos. No sé lo que me queda, si Dios querrá sanarme o llevarme. Y claro que confiaban que Dios podía sanarle, pero ¿sabéis en lo que confiaba sobre todo? Y ese fue el testimonio que más me impactó. Que conocía a Jesús, al Jesús de esta historia, y sabía que le sanara o no, Jesús iba a estar con ella y le iba a acompañar en cada momento y le iba a fortalecer cuando ya no podía más. Y tenía una esperanza que aunque esta vida se fuera con la enfermedad, la vida que en Cristo tenía no se la quitaría nadie. Ese testimonio merecía la pena escucharlo y hoy merece la pena que lo sepas. Porque puede que pases por lo que pases, sepas que la amistad de Dios llega y alcanza tus enfermedades, a tus dolencias, como alcanzó en Cristo aquí en la tierra. Le importas a Dios. Deja que Él se glorifique. Esta hermana lo contaba y dijo, como podéis ver y comprobar, el Señor me sanó. Pero pudo haber sido de otra manera y no pasa nada, porque la vida que en Cristo esta mujer tenía y todos los que creemos tenemos, trasciende esta vida, trasciende toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó y nos mostró su amistad, predicando el evangelio, pero también atendiendo a las necesidades básicas de cualquier ser humano. El hombre por primera vez oyó que Dios su amigo es, dice la canción. Dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir os lo he dado a conocer. Jesús nos trajo la amistad de Dios al revelarnos al Padre y sus magníficos deseos de perdón, de restauración y de paz. Pero sobre todo, Jesús revela su amistad al entregar su vida por sus amigos. Lo que en palabras del pastor y cantante español Alex San Pedro, en una de sus canciones, supuso esta frase que me la he quedado para mí para siempre, de lo que la cruz significa. El día en que la gracia y la justicia se besaron.
Qué expresión tan bonita. La gracia y la justicia se besaron. Ese es el más alto anuncio y demostración de la amistad de Dios con nosotros. Dio su vida por sus amigos y la dio en un acto en el que se fundieron en un abrazo necesario, imprescindible, la gracia y la justicia. Y aunque nunca cometió pecado aquí, la gente lo acusó y por ti murió él. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: me habéis traído a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de vosotros sin encontrar que sea culpable de lo que le acusáis. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como podéis ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les habló: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a grandes voces ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Dios quiso que en la cruz de Cristo la justicia y la gracia se besaran, porque solo por misericordia habría sido injusto perdonarnos. Si Dios dice la paga del pecado es muerte, y Dios es perfectamente justo, tú y yo solo tenemos un fin posible, que es la muerte, porque tú y yo somos pecadores. Y Dios, que tiene misericordia, no quería que nos perdiéramos, no quería que fuéramos condenados, pero tenía que ser justo y solo pudo hacerlo fundiendo en un abrazo la gracia y la justicia. Porque para que tú y yo hayamos sido perdonados, para que tú puedas ser hoy perdonado o perdonada, que sepas que alguien tuvo que pagar lo que tú habías hecho. La ley es perfecta y la palabra de Dios es perfecta. Y si la paga del pecado es muerte, Dios solo podía hacernos morir para siempre a causa de nuestro pecado. Pero tanto nos amó que para hacerse justicia tuvo la gracia, el regalo que no merecemos ninguno, de colgar en la cruz a su propio Hijo, para que Él cargara sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Murió entre los malhechores y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Un cordero sin mancha, al que el Padre cargó su justa ira a causa de nuestro pecado. Pero no la cargó sobre ti, sobre mí, la cargó sobre Cristo. Esta es una historia que tiene que ser contada y que tiene que ser cantada y que tiene que ser dicha de mil maneras si es necesario. Un Dios que se encarna para rescatarnos, se encarna para mostrarnos y traernos amistad de parte de Dios. Una amistad a la que le importa todo lo que nos pasa en esta vida, pero sobre todo a la que le importa el que cuando muramos y salgamos de esta vida no caigamos en el infierno a causa de nuestro pecado, sino que de manera totalmente graciosa y misericordiosa cargó en Cristo los pecados de todo aquel que en Él cree. Por eso, los redimidos por la fe en aquel sacrificio, recordamos y anunciamos aquel hecho histórico mediante el pan y el vino, tal como Jesús nos enseñó. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a unirnos a este mensaje que ha cantado el coro, que os he contado yo, porque es un mensaje que merece la pena ser proclamado, recordado una y otra vez. Y queremos hacerlo con los elementos que Cristo mismo decidió que lo hiciéramos. Pan, que simboliza su cuerpo; vino, que simboliza su sangre. Y quiero que nos preparemos adecuadamente para formar parte juntos de este anuncio, de esta historia, que solo fue el fin del principio de la vida de muchos de nosotros, que realmente a partir de la fe en Él comenzamos a vivir eternamente. Y vamos a orar y a preparar nuestro corazón siguiendo la instrucción de la palabra de Dios. Examínese cada uno y pruébese cada uno a sí mismo y coma después del pan y beba de la copa.
si eres un redimido por la sangre de Cristo, si eres una persona que ha hecho de la amistad de Dios la amistad suya también hacia Él, en obediencia, en amor, en arrepentimiento por cada pecado, si eres ese hombre o esa mujer que ya disfruta de la vida nueva que Cristo vino a traer, entonces estás llamado a esta mesa. Y te pido que te prepares para que no haya ningún cortocircuito a la hora de tomar este pan y este vino, porque no le agrada al Padre que haya rencillas entre nosotros, sino que estemos limpios de corazón delante de Él, porque Cristo murió por todo pecado, el tuyo y el de aquella otra persona que tal vez te hirió, pero a la que necesitas también perdonar. Y desde luego no puede haber un pecado delante de Dios que no haya sido confesado. Este es el momento para que podamos recibir la limpieza de nuestro pecado, orando en silencio, cada uno ahí donde está, preparando su corazón para anunciar juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ese pacto que Dios hizo en su sangre y en su carne. Oramos en silencio, hermanos, y nos preparamos para la cena del Señor. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.